Continuamos en la serie de la primera epístola de Pablo a Timoteo, donde Timoteo ha dado una serie de instrucciones que debemos poner mucha atención porque es de la manera como iglesia debemos vivir. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades dentro de la casa de Dios, del santuario de Dios? Y Dios nos ha revelado claramente estas instrucciones para que nosotros le agrademos. Recuerden, hermanos, la iglesia es la casa del Señor y aquí se hace como Dios nos ha mandado en su palabra, y aquí Pablo nos expone muchas instrucciones claras respecto a este asunto. En la sección, hermanos, que hoy vamos a comenzar a considerar en nuestra enseñanza de hoy, nos encontramos en un texto que reviste de gran importancia para la vida y ministerio de una iglesia, ya que en este texto se halla expuesta una de las doctrinas esenciales que son vitales para el correcto funcionamiento y el crecimiento saludable de una iglesia local. Y es precisamente, hermanos, la doctrina tocante a lo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia y la labor pastoral. Por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen que gobernar una iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de ese gobierno? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuáles son los límites de ese gobierno? ¿De qué forma son puestos los hombres en la iglesia para asumir el oficio pastoral? ¿Qué debe hacerse, hermanos, en el caso si un pastor cae en pecado o en un pecado grave o escandaloso? ¿De qué manera debe disciplinarse a ese pastor? ¿Qué debe tener en cuenta la iglesia cuando vaya a elegir un pastor para que la gobierne? Bueno, todas estas cuestiones están contenidas en esta sección que vamos a considerar de los versículos 17 al 25. Precisamente fue los que el hermano hizo la lectura de esta porción, es donde vamos a ver todas estas cuestiones y vamos a ver que todas son vitales para el buen funcionamiento de una iglesia bíblica. Estamos hablando de una iglesia local como expresión de la iglesia universal. Ahora, por eso esta sección es esencial en cuanto a la manera de cómo debe ser gobernada una iglesia y en cuanto a cuál es la función que tiene un pastor en ese gobierno. Así que, habiendo tratado, hermanos, ciertas instrucciones respecto a la confrontación del pecado en la familia de la fe, de los versículos 1 al 2, de este capítulo 5 precisamente, en los versículos 1 al 2 tratamos la confrontación que debe haber del pecado en la familia de la fe. Y algunas instrucciones también, de los versículos 3 al 16, vimos algunas instrucciones respecto al cuidado de las viudas en la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, después de dar estas ciertas instrucciones, ahora el apóstol pasa a darnos ciertas instrucciones respecto al trato de los ancianos de la iglesia. Y en esta sección encontramos básicamente tres instrucciones. En primer lugar, veremos instrucciones acerca del salario del pastor de los versículos 17 al 18. Lo primero que Pablo va a tocar en esta sección es el salario. Veremos acerca de instrucciones, cómo la iglesia debe asumir la responsabilidad acerca del salario del pastor de los versículos 17 al 18. En el segundo lugar, consideraremos instrucciones acerca de la disciplina eclesiástica que debe imponerse a un pastor cuando cae en un pecado grave. Y de los versículos 19... eso de los versículos 19 al 21. Y en tercer lugar, miraremos instrucciones acerca de los aspirantes al oficio pastoral de los versículos 21 al 25. Pero creo que, hermanos, que antes de entrar a estudiar cada uno del contenido de estas cosas, de estos tres puntos que he señalado, es necesario entrar a considerar algunas de estas instrucciones. Vamos a tratar con asuntos generales que encontramos en esta sección. Vamos primeramente, antes de entrar a estos tres puntos de lleno, vamos a considerar primeramente algunos asuntos generales de esta cuestión. Veamos pues asuntos generales respecto al oficio pastoral. O sea, ustedes se preguntan, bueno, ¿qué vimos hoy respecto
al trato o a las instrucciones respecto al trato con los ancianos, con los pastores de la iglesia. Vimos asuntos generales respecto al oficio pastoral que se encuentran en la sección de los versículos 17 al 25. Así que en esta sección, hermanos, se habla de manera específica del salario pastoral, de manera específica de la disciplina eclesiástica que debe aplicarse a un pastor. Si ha caído en un pecado escandaloso, de manera específica también se habla de los aspirantes al oficio pastoral. Pero además en esta sección encontramos mucha información circunstancial que está relacionada con la labor pastoral de manera general. No voy a entrar a detalles específicos, como lo dije, voy a hablar de mensajes de elementos incidentales. Y note que Pablo empieza el versículo 17 diciendo que los ancianos que gobiernan bien, Ahora, la palabra anciano es un término general que aquí en este texto se refiere a los que son llamados al oficio pastoral y no un hombre de edad avanzada. Como Pablo al respecto ya lo hizo en el versículo 1. ¿Se acuerda cuando hablamos de instrucciones respecto a la confrontación del pecado en la familia de la fe? Y hablamos de ancianos en el sentido de hombres de edad avanzada. Pero aquí estamos hablando no de hombres de edad avanzada, sino que revisten de madurez para ejercer el ministerio pastoral. Por eso porque Pablo ya habló de eso. Pablo ya habló de esos ancianos en el versículo 1 diciendo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces, Pablo en nuestro texto, al hablar de ancianos, se está refiriendo a los líderes de una iglesia, y esto lo podemos ver claramente cuando Pablo dice que los ancianos gobiernan bien. Estamos hablando del liderazgo del gobierno que debe haber en una iglesia local, y él dice a los ancianos, la exhortación es que gobiernen, pero que lo hagan bien. Y uno de los versículos más adelante dice que estos ancianos de los que está hablando se le dedican mayormente en predicar y en enseñar. De hecho, estas son las dos funciones esenciales, o diríamos primarias, que tienen aquellos que van a gobernar la iglesia. Estamos hablando de los ancianos. Ahora debemos aclarar que cuando en el Nuevo Testamento, hermanos, se habla del anciano, obispo o pastor, estamos hablando de tres aspectos de un mismo oficio, es decir, estamos hablando de la misma persona, Ahora, yo puedo poner una ilustración porque una misma persona puede cumplir tres aspectos funcionales, pero ser la misma persona. Por ejemplo, yo, en el caso, puedo ser a la vez esposo, a la vez también padre y también hijo. Pero estamos hablando de tres aspectos de la misma persona. Igualmente, cuando hablamos de anciano, de obispo y de pastor, estamos hablando de tres aspectos, pero de una sola persona. Estamos hablando de lo mismo, o de la misma función. Así que los títulos anciano, pastor y obispo describen la misma persona, y el término pastor, hermanos, subraya su función de alimentar a la grey. Ahora, usted está diciendo, bueno, son tres aspectos distintos de una misma persona o de una misma función. Bueno, ¿y por qué se le llama así? ¿Qué connotación tienen esos aspectos? Bueno, cuando se le llama pastor, se subraya su función de alimentar a la grey. Su trabajo de pastorear o apacentar a la grey es de alimentar a la grey con el alimento sano y sólido de la palabra del Señor. Y el término obispo indica su autoridad. Cuando hablamos del pastor como obispo, estamos hablando de su autoridad y su función como guía. De hecho, la palabra obispo viene de la palabra episcopos, que significa supervisor, el que guía, el que supervisa y el que lleva a la iglesia o la congregación conforme a lo que Dios ha declarado en su palabra. Y el término anciano se refiere a la madurez espiritual. Por eso decíamos, hermanos, en 1 Timoteo 3:1-7, cuando hablaba de las cualidades de aquellos que deben aspirar al ministerio, debíamos no ser un neófito, una persona inmadura espiritualmente, no un recién convertido, sino una persona madura en la fe. A eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, vamos a mirar estos términos intercambiables en algunos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 20:17 se dice que Pablo estaba
convocando a los ancianos, a los pastores de Éfeso, y dice aquí que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos. Este pasaje supone que tales ancianos son competentes, los líderes de la iglesia son estos hombres. Donde quiera que Pablo fundaba iglesias, hermanos, nombraba ancianos para dar dirección, como lo encontramos aquí, como lo encontramos en esta cita de Hechos. Y noten que el versículo 28, Pablo nombra con otro término a los mismos ancianos. En el texto que vimos, le llama ancianos, pero noten en el versículo 28 cómo los nombra, en el mismo capítulo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando con las mismas personas. Primero los llama ancianos y ahora ¿cómo los llama a estas mismas personas? Le llama obispos para apacentar. Y esta palabra apacentar viene de un término griego que es poinema, que significa pastorear. O sea, dice, los ancianos los convocó y después les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. O sea que en estas dos citas encontramos los tres aspectos del mismo oficio de la misma persona. Y vemos entonces aquí que a los líderes de la iglesia se les llama ancianos, obispos. Y Pablo señala que su función era pastorear la iglesia en que el Espíritu Santo los ha puesto. Porque es el Espíritu Santo quien pone a los pastores en tal iglesia y no en otra. Ahora entendemos, hermanos, que son en la misma iglesia quien reconoce y escoge a la luz de las Escrituras quienes deben liderar y gobernar dicha iglesia. Así que el anciano, el obispo y el pastor es una misma persona. Otro texto que nos ayuda bastante a aclarar esta idea es Tito 1, 5 al 7. Recuerden que Tito está en Creta, lo dejaron para corregir lo deficiente, y una de las deficiencias en esa iglesia local de Creta es precisamente una distorsión con el liderazgo. Y Pablo da instrucciones a Tito como su delegado apostólico. Recuerden que ellos han sido investidos de la autoridad apostólica para que vayan y den instrucciones a dicha iglesia. ¿Y qué dice Pablo a Tito en cuanto a las instrucciones para el liderazgo de la iglesia de Creta? Bueno, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiesen los deficientes, y note esto, y establecieses ancianos en cada ciudad. En cada ciudad, porque en cada ciudad había iglesia, entonces es necesario que cada iglesia tenga ancianos, así como yo te mandé. El que fuera, aquí están los requisitos, similares a los que están en primera de Timoteo 3, 1 al 7. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario, noten el intercambio, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Noten que aquí, en este texto, vemos que primero le llama ancianos y después le llama obispos, pero estamos hablando de las mismas personas. Una vez más, los ancianos son los mismos obispos, son términos intercambiables. O sea que a un pastor se le puede llamar obispo. Esto estamos diciendo. Se le puede llamar a un pastor obispo, se le puede llamar anciano, porque esos términos son intercambiables. En primera de Pedro 5, 1 al 3, el apóstol Pedro da una exhortación a los pastores. Pero noten otra vez que hay términos que se encuentran aquí de la misma función o de la misma persona, o de las mismas personas. Porque dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Noten esto, otra vez de la palabra poinema, apacentar, ¿qué significa? Pastorear. Ancianos, pastores, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y la palabra aquí, cuidando de ellas, imagínense qué palabra es, la palabra episcopontes. ¿Cuál es la palabra que traduce obispo? Episcopos. Y aquí la palabra cuidando de ella es episcopontes, que viene de la raíz de episcopos, o sea, que es decir, es como si supervisen la iglesia, o sea, supervisando de ella.
supervisando, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando se está refiriendo a la grey es la iglesia local donde ellos han sido elegidos para pastorearla. Los líderes de la iglesia, de una iglesia, pueden ser llamados ancianos, obispos o pastores. Por cierto, ¿cómo se le llama más a estos hombres que ejercen el liderazgo de una iglesia? Pastor. Pero no obstante, hermanos, y es curioso que en el Nuevo Testamento se nombra más como ancianos. El término pastor aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Y el término obispo aparece 4 veces y el término anciano para señalar a los oficiales de la iglesia aparece 18 veces. O sea, ¿cuál es la que más se recalca cuando se nombra a los líderes de la iglesia? Se le llama más ancianos. Yo podría decir que entonces sería mucho mejor llamar al pastor anciano. Pero bueno, eso no es tema de discusión, hermanos, eso no es tan importante. Pero lo cierto es que deberíamos mirar el término y la connotación bíblica. Pero en todos estos textos el término anciano es intercambiable con el término obispo, con el término pastor. Y por esta razón, hermanos, es que el apóstol al mencionar los requisitos del obispo está mencionando los requisitos del anciano, porque son 2 aspectos del mismo oficio. O sea, cuando habla de los requisitos del obispo, está hablando de los requisitos del anciano o los requisitos del pastor. Pero la pregunta es ahora, ¿cuáles son los asuntos generales que fluyen naturalmente de esta sección con respecto a los ancianos? Hay algo que fluye naturalmente, que si usted lee el texto puede ver claramente qué es lo que está señalando. Bueno, en primer lugar, yo veo, el primer asunto general que veo en esta sección es que las iglesias deben ser pastoreadas por lo general por una pluralidad de ancianos que tienen la misma autoridad. Noten lo que estoy diciendo. Si ustedes notaron los textos que leímos, además de la sección que estamos estudiando, podemos concluir o deducir que las iglesias deben ser pastoreadas por lo general. Ahora digo por lo general porque las iglesias muchas veces tienen solamente un pastor. Y no es porque quieran. A veces la iglesia es pequeña y no amerita tener más pastores, o el trabajo tampoco es mucho, pero obviamente el trabajo del pastor siempre va a ser mucho, así sea pequeña la iglesia. Pero por lo general dice que por lo general debe haber una pluralidad de ancianos que tienen la misma autoridad. O sea que en una iglesia lo más saludable es que haya más de un pastor. Lo más saludable para una iglesia no es que haya uno, sino que haya más de uno. Y decimos por lo general porque hay iglesias que por su contexto, por su tamaño, solo tienen un pastor, un anciano, pero lo importante aquí es que ese solo pastor se esté dirigiendo a orar y a preparar a otros pastores. Ahora, por ejemplo, en el caso mío, ¿cuál es la idea? Que yo pueda preparar a otros que tengan el deseo también para prepararse, para también ser pastores, para que cuando la iglesia lo necesite, esos pastores sean llamados a pastorear. Mi tarea ahora como estando solo es preparar. Ahora, Pablo dice claramente que los ancianos que gobiernen bien. Recuerden, hermanos, que Pablo ya había dado instrucciones para que él supiera cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. Y dentro de esta iglesia local, la iglesia de Éfeso, Pablo le dice a Timoteo, dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y lo que podemos notar aquí, hermanos, es que aunque todos los pastores poseen la misma autoridad, sus funciones son distintas. Digamos, aquí haya otro pastor conmigo. ¿Tenemos la misma autoridad? Desde luego que sí. Pero quizá las funciones no sean las mismas para los dos. Uno se dedicará mayormente a predicar y enseñar, pero noten que no solo un pastor debe predicar en su iglesia. En una iglesia donde hay una pluralidad de pastores con el don de predicar, esos pastores deben ejercer ese don para el provecho de la iglesia. Ahora, ¿todos los pastores tienen necesidad o tienen que tener el don de la predicación? No necesariamente. Porque, hermanos, vamos a mirar en el versículo 19, dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Dice aquí, no dice contra el anciano, sino
aquí no dice contra el anciano no admitas acusación, sino más bien contra un anciano no admitas acusación. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Refiriéndose Pablo que en una iglesia debe haber más pastores. En todo el Nuevo Testamento encontramos un modelo, pluralidad y singularidad, pastores en plural en una iglesia en singular. La Biblia siempre nos habla de esa pluralidad en singularidad, ¿no? Por ejemplo, dice que los miembros, la iglesia es una, pero los miembros son muchos. Una pluralidad, una sola iglesia. De hecho, la Trinidad es singularidad en pluralidad. 3 personas, un solo Dios. Y así sucesivamente. En este caso del gobierno de la iglesia también nos está hablando de pluralidad en singularidad. Varios pastores en una congregación local. Eso es lo sano, ese es el correcto y el principio. Hechos 14:23. Pablo, hablando de las iglesias que se habían establecido en varios lugares en Asia, dice así: y constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Noten que en cada iglesia singular establecieron ancianos, plural, en cada iglesia. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia singular. O sea, hizo llamar a los ancianos de una iglesia, pluralidad o en singularidad. Tito 1:5, otra vez lo mismo, el mismo patrón dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad singular. O sea que en cada ciudad había una iglesia, así como yo te mandé. Y hermanos, usted podría decir, bueno, en una ciudad puede haber varias iglesias bíblicas. Bueno, en el caso del tiempo de Pablo no sucedía esto. No era, aunque se estaba propagando el evangelio en varios lugares, las ciudades solamente disfrutaban solamente de una iglesia por ciudad. O sea que aquí entendemos de que cuando dice establecerse ancianos en cada ciudad, se está refiriendo a ancianos en cada iglesia de esa ciudad. En Hebreos 13:7 también nos muestra ese patrón. El autor de Hebreos está escribiendo su carta a una iglesia local y les dice: acordaos de quiénes, de vuestros pastores, plural, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero como les escribe una iglesia, entonces está hablando de una singularidad en pluralidad. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Noten que a una iglesia le escribe esto, singular, y les habla de obedecer a vuestros pastores, plural, otra vez. Así que no solo estoy diciendo, hermanos, que las iglesias deben ser pastoreadas por una pluralidad de pastores, sino que también todos los pastores poseen la misma autoridad. Cuando un pastor se levante por encima de los otros pastores de esa iglesia, ya no estamos hablando de una pluralidad de ancianos. Cuando estamos hablando de una pluralidad de ancianos, estamos hablando de que todos los pastores de esa iglesia en singular tienen o poseen la misma autoridad. De hecho, es bueno tener más pastores, porque si yo tuviera un pastor a mi lado, ¿qué pasaría? Yo sería pastoreado por ese otro pastor, y él igual recibiría el pastoreo de parte mía. Seríamos mutuamente pastoreados, y es más fácil. Por eso dice que mejor es 2 que 1, porque si uno cayere, el otro le levantare. Entonces hay principios bíblicos que nos señalan esas verdades. Así que no solo debe haber, hermanos, una pluralidad de ancianos, sino que todos deben poseer la misma autoridad, aunque no tengan la misma función. Ahora, yo sé que entiendo que la Iglesia Católico-Romana pervirtió este orden y pasó a un esquema de gobierno muy complejo. Ustedes, por ejemplo, ven el cuadro jerárquico de la Iglesia, y lo hablo de jerarquía porque hay unos que están líderes, que están por encima de otros líderes, y que unos se someten a otros. En el caso de la iglesia no es así. Bueno, entendemos en la iglesia cristiana que hay 2 grupos de oficiales, pastores y diáconos. Y solamente en el Nuevo Testamento se escribió requisitos para los obispos, o sea, de los pastores, y requisitos para los diáconos. Pero los diáconos no tienen la misma autoridad que los pastores. Ellos están bajo la autoridad de los pastores y los miembros. Ahora bien, pero la iglesia católica
pasó a un esquema de gobierno muy complejo en su principio, porque la Iglesia Católica en sí, en su principio tenía un orden bíblico. Tenían dos grupos de oficiales, ancianos y diáconos, como es bíblicamente establecido. Pero luego sucedió que los pastores que se dedicaban a enseñar y a predicar empezaron a tener predominio, y así empezó a notarse una distinción entre obispos y los presbíteros. Ahora, ya dijimos, la palabra presbítero es anciano. Ya dijimos que obispo y presbítero es los mismos aspectos de una sola persona, una misma función. Pero ellos comenzaron a decir que los que predicaban y enseñaban y los que no predicaban tenían una distinción. Por lo tanto, a los que predicaban se les llamaba obispo y a los que no se les llamaba presbíteros. Así que los obispos, según ellos, son los pastores que predican, y los presbíteros son los asistentes de los que predican. O sea, se volvieron en asistentes de los predicadores. Y con la entrada de hermanos del emperador Constantino hizo que el gobierno de la iglesia se amoldara al modelo del gobierno del imperio romano de turno de aquel entonces. Así fue desarrollándose un sistema de gobierno de tal modo que en la actualidad dentro de la iglesia católica encontramos papas, empezando desde la jerarquía papa, cardenales, arzobispo, obispos, presbíteros y diáconos. ¿Usted ha encontrado esa orden en la iglesia en cuanto a su gobierno? Pero lamentablemente, hermanos, esto no solamente afectó a esta iglesia, sino también a la iglesia evangélica. No quedó muy bien parada de este problema. Existen muchas iglesias evangélicas que creen que debe haber una pluralidad de ancianos, y está bien, pero distinguen entre pastores que predican y pastores que no predican. Pero también encontramos algunas iglesias que hay un pastor que se llama el pastor principal. ¿Han escuchado esto? Él es el pastor principal y los otros se les denomina copastores. Hermano, bíblicamente eso no existe. Eso es un invento de los hombres, o pastores asistentes que no tienen la misma autoridad que el pastor principal. Eso tiene todo, pero menos algo bíblico. Esto no es bíblico, y la Biblia, hermanos, nos enseña claramente que en cada iglesia local debe haber una pluralidad de pastores y todos deben poseer la misma autoridad. Como dice el pastor Sam Waldron, dice en la exposición de la Confesión de Fe de 1689, dice: los pastores y los ancianos son lo mismo. La enseñanza bíblica debería ser sutilmente minada por una terminología como pastor principal o como pastor asistente. Hermanos, pero esto es lo que ha pasado en la iglesia. La iglesia ha sido minada y está socavando el fundamento bíblico, y hoy hombres se hacen llamar pastores principales. De hecho, los otros pastores son como sus sirvientes para él. En la iglesia del Señor, todos los pastores poseen la misma autoridad, y John Murray dice lo siguiente: eso guarda a la iglesia de ser gobernada por la mente antojadiza de un solo hombre. ¿Ustedes han visto esos pastores principales que no hacen lo que la Biblia dice, sino lo que él dice? Y toda la iglesia hace lo que este hombre dice. O sea, no está siendo gobernada por la cabeza, quien es Cristo, a través de su palabra, sino que estos hombres, de su propio criterio, ellos mismos establecen normas que en la iglesia debe someterse, y eso no está bien. Entonces, el primer asunto general que fluye de esta sección es que por lo general la iglesia debe ser pastoreada por una pluralidad de ancianos que todos tienen la misma autoridad. Veamos en segundo lugar otro asunto general. Las funciones principales de los pastores es gobernar y enseñar. Hermanos, si ustedes preguntan, bueno, ¿cuál es la tarea primaria, o podríamos llamarle las funciones principales o fundamentales de un pastor? Enseñar y predicar. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Veamos en primer lugar el ministerio de enseñanza de los ancianos en medio de la congregación, el ministerio de enseñanza. Nos dice aquí el apóstol Pablo, que una de las funciones que tienen los ancianos de la iglesia es predicar y enseñar, instruir a la grey del Señor, no únicamente. Ahora note lo que estoy recalcando, pongan mucha atención. No estoy hablando simplemente de enseñar solamente de forma pública o corporativa. ¿A qué me estoy refiriendo? No solamente ellos tienen el deber de enseñar detrás de un púlpito a toda la congregación, sino también en el contexto personal e individual.
Muchas veces un pastor tiene que llamar aparte a una persona para instruirle de algo y decirle: mira, hermano, yo he visto tus hijos y tú no los estás creando en el amor del Señor, quisiera darte estas instrucciones y es necesario que lo hagas de esta manera. Eso es una forma de enseñar, no solamente desde el púlpito, sino personalmente. Todo creyente tiene la responsabilidad de alimentarse de manera personal, pero no cabe duda, hermanos, que el Señor ha provisto ancianos en la iglesia para la alimentación espiritual de los creyentes. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 119:97 de esta manera, dice: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La pregunta es el caso de nosotros? ¿La palabra de Dios es todo el día nuestra meditación? Y en el versículo 130 del Salmo 119 dice la exposición. Note que en lo primero hablaba de devociones personales. Pero en el 130, mire lo que habla: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y esta palabra exposición, hacer entender, es precisamente lo que se hace en el culto público. Hermanos, quizá, no sé si a usted le ha pasado, hermanos, cuando ustedes han leído un texto muchas veces y un día fue que lo vinieron a entender, ¿cierto? Lo que ocurrió es que el Espíritu Santo abrió el entendimiento para que entendiese. Estoy hablando a nivel personal. Quizá usted haya leído, pero un día en un devocional que usted hace personalmente se puso a meditar y ahora pudo entender lo que ese texto decía que antes no lo podía ver así. Y lo que ocurrió es que el Espíritu Santo abrió el entendimiento para que entendiese, y a eso es lo que se refiere aquí el salmista cuando dice: la exposición de tus palabras nos alumbra. Y muchas veces esto Dios lo hace por medio de hombres que Dios ha llamado a predicar su palabra, no solamente a nivel personal, sino público. Quizás usted venga a una predicación y usted nunca ha entendido un pasaje, pero se asombra de que nunca había entendido ese texto como lo había entendido hoy. Por eso es que muchas veces ustedes entienden un pasaje de la Escritura como nunca lo habían entendido a través de la predicación que se hace en la iglesia, porque la exposición de la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. ¿Y qué dice el salmista? Que hace entender a los simples. ¿Y quiénes son los simples? Los que no entienden o que no comprenden fácilmente las cosas de Dios. Por eso, hermanos, todos los creyentes tienen la responsabilidad de dar a conocer la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, no es responsabilidad de los pastores. Todos debemos prepararnos para la obra del ministerio, como Pablo dice en Efesios 4. ¿Qué hace el pastor? Prepararlos para la obra del ministerio, pero todos son llamados al ministerio, a servir, a predicar y a vivir esa palabra. Cuando usted le predica a un inconverso, usted está siendo responsable de ese deber. Dios nos llamó a predicar ese evangelio a toda criatura y usted es responsable. No es responsabilidad solamente del pastor, de los ancianos. Usted tiene esa gran comisión. Pero los pastores que Dios ha llamado están investidos con la autoridad de Dios soberano todopoderoso para dar a conocer, noten esto, esta verdad de una forma especial y única. Porque Dios les ha dado el don de la enseñanza y de una manera más profunda que quizá usted no lo pueda hacer en su casa. Por eso es que requerimos más de la enseñanza pública. Por eso, hermanos, es que no se debe faltar a los cultos de la iglesia a no ser por una causa justa. Cuando se viene a la iglesia, hermanos, se está dando una instrucción a los hermanos que es única y especial. Es decir, hermanos, Cristo nos habla a través de nuestros devocionales, desde luego que sí, pero Dios ha puesto la centralidad de la predicación de la palabra como más relevante que cualquier cosa. Por eso dice Garnier Spring, dice lo siguiente: aunque ellos mismos solo son hombres, está hablando de los predicadores, hombres pecadores, gusanos del polvo, ellos hablan en el nombre de Dios y lo que Dios mismo declararía de estar en el lugar de ellos. Es decir, que si Dios estuviera en el lugar de ellos, hablarían las mismas palabras, porque ellos hablan conforme a la palabra de Dios, predicadores fieles. Y por eso el Señor, antes de comisionar, hermanos, a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice esto porque Él estaba invistiendo a esos discípulos de tal autoridad, no solo a los apóstoles. Ahora yo quiero aquí, no solamente a los apóstoles, sino a todos los creyentes, porque Él dijo: he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no se estaba refiriendo solamente a los apóstoles. El Señor estaba comisionando a los apóstoles y a todos aquellos que se les ha dado la comisión divina de predicar la palabra de Dios en una forma única y especial. Y esos hombres, ahora en el caso de los predicadores, cuando hablan con la autoridad de Dios. Por eso dice el Señor en Juan 20:21, como me envió el Padre, dice Jesús, así también yo os envío. Guardian Spring otra vez, por eso dice, honrar o deshonrar la predicación de la palabra no es honrar o deshonrar al predicador, es honrar o deshonrar a Dios porque estamos predicando su palabra. Vuelvo a repetir eso, hermanos, honrar o deshonrar la predicación de la palabra no es honrar o deshonrar al predicador, es honrar o deshonrar a Dios porque estamos predicando su palabra. Hermanos, si estamos predicando la palabra fielmente como es, usted debería honrarla obedeciéndola porque Dios está hablando a su vida. Por eso es que cuando estamos en el culto insistimos en que haya reverencia y orden. Y más aún en el momento que la palabra está siendo predicada. No debemos estar, hermanos, haciendo cosas que no debiéramos porque estamos en la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Para oír lo que Él nos está mandando en su bendita palabra. Y eso es algo serio y solemne, hermanos. Dios está hablando y nos está dando instrucciones claras para vivir la vida cristiana que debemos enfrentar todos los días. Hermanos, solo cristiano puede vivir como cristiano. Y Dios nos da a través de su palabra y la predicación esas instrucciones claras para que nosotros las acatemos humildemente. Ese ministerio reviste de tanta importancia que la escritura en Hechos 6, cuando ocurrió el problema con las viudas en la iglesia de Jerusalén, que algunas de ellas estaban siendo desatendidas por los apóstoles. ¿Ustedes se acuerdan de la circunstancia que estaban viviendo? ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Recuerden que ellos estaban cumpliendo una función de ancianos, de pastores. Dijeron en el versículo 2 de Hechos 6, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esta fue la razón por la cual se dio origen a los diáconos. Y más adelante dice Pedro, y nosotros en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, si el pastor fue llamado a predicar y enseñar, eso es la función que él debe cumplir. Hermanos, no permitamos que el hombre de Dios sea estorbado por otra cosa que no sea este ministerio, que sea su tarea principal el predicar y enseñar. Y Pablo en su discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos 20:18 les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Está hablando de Asia Menor. Sirviendo, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Noten que él dice, no solamente les he predicado y enseñado de manera pública en la iglesia, sino también en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten lo que se está recalcando aquí. Pablo dice, mire, yo he procurado, a pesar de los sufrimientos, voy a enseñarles todo el consejo de Dios, no solamente de manera corporativa cuando estemos congregados en la iglesia, sino también yendo a sus casas. La obligación de un pastor, hermanos, con sus miembros es que en ocasiones se tendrá que ir a la casa del hermano y darle una instrucción clara de su vida porque ve una carencia en la vida de ese hermano. Los pastores cuidan, apacientan y alimentan el rebaño en que el Señor los ha puesto. Y Pablo ya les ha dicho en 1 Timoteo 3:2 que una de las cualidades que debe tener un ministro es que sea apto para enseñar. Pero noten que este apto para enseñar no solamente está involucrado en el ámbito público, sino también personal. Después, en 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo que para ser un buen ministro tiene que mandar y enseñar. Hermanos, los pastores mandan. Cuando usted está predicando, está mandando. No le está diciendo, hermanos, si quieren hacer esto, no. Estamos diciendo, hermanos, ustedes deben hacer esto.
porque Dios lo manda. Acuérdense que somos embajadores de Dios. No venimos a decir nuestro propio criterio, venimos a decir lo que Dios pide de ustedes. Y ustedes pecarán y si desechan al predicador, están desechando al Señor. Así que, por eso dice Pablo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Enseñar las palabras fieles como Dios las transmitió en su palabra. Y en el versículo 11 nos dice, esto manda y enseña. Y en el versículo 13 nos dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Y en el versículo 16 nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza. Timoteo, tú eres el pastor de esta iglesia. Y tienes que tener cuidado que lo que estás enseñando es lo que Dios dice en su palabra, nada más que eso. Porque eso es lo que traerá sanidad al cuerpo de miembros. Eso es lo que traerá crecimiento. De lo contrario, traerá detrimento, minará el crecimiento y el desarrollo del carácter cristiano en cada uno de ustedes. Hermanos, está evidente en la Escritura la importancia que tiene la enseñanza de la palabra, que debe llevar a los pastores a ser diligentes en enseñar todo el consejo de Dios a los hermanos que están bajo nuestro cuidado de manera corporativa y de manera personal, es decir, pública y personal. Eso es obligación, es nuestro deber, ser diligentes, hermanos. Uno no se para aquí, hermanos, después de haber tenido una media hora de estudio, un día de estudio, varias horas de estudio para estar aquí parado, porque sabemos que el alimento debe ser tan bien preparado por el bien de las almas de los que están escuchando o de los que están bajo nuestro cuidado. Y este es el consejo que el apóstol Pablo da a Tito en Tito 2:1. Pero tú habla, note lo que dice, pero tú habla, y aquí esta palabra es hablar de manera no pública, sino personal, de una manera informal. Aquí en esta manera, ¿cómo explico eso? Cuando predico en público, estoy hablando de manera formal, pero cuando yo voy a su casa y le doy esta instrucción, hermano, bíblicamente, cuando yo voy a su casa no me voy a tomar un café y hablar de las cosas cotidianas de la vida, de cómo está la carecía de la vida, cómo subió el precio del café. No, hermanos, si yo voy a visitarlo a usted como miembro de esta iglesia, yo voy a instruirlo en la palabra. Voy a instruirle cómo usted debe ser un buen padre, cómo usted debe ser un buen esposo, cómo usted debe ser buen mayordomo con las cosas que el Señor le ha dado, cómo usted puede criar mejor a sus hijos en la disciplina de amonestación del Señor. Eso es deber del pastor. De una manera informal, por eso le dice Pablo a Timoteo, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, porque la sana doctrina es lo único que puede sanar el corazón de nosotros. De modo que en cuanto a la naturaleza de este ministerio de enseñanza, podemos ver que debe ser hecho tanto de manera formal o informal. Y esto, la sana doctrina, hermanos. Hermanos, una pregunta, ¿acaso usted ha visto que si hay una buena medicina para una enfermedad, traerá repercusiones positivas si no se aplica? No, hermanos, si el pastor no aplica esto en la vida de los creyentes, no podrá haber salubridad en el corazón de aquellos que están bajo su cuidado. El pastor no solamente es alguien que provee el alimento, sino un médico que provee también, en cierta manera, la medicina que Dios nos ha dado para el bien y el cuidado de nuestras almas. Veamos en segundo lugar, hermanos, en este punto, recuerden que estamos hablando de un aspecto general y es el predicar y enseñar, son las funciones esenciales del pastor. Miremos el alcance de este ministerio de los ancianos. El alcance es que en este ministerio de los ancianos es que ellos deben ser fieles en dar el alimento saludable y adecuado. No solamente es ser diligentes en hacerlo pública y personalmente, sino que ellos deben ser fieles en dar a las ovejas el alimento saludable y adecuado. Mire, hermanos, y ese alimento es que hay veces que al hermano, en vez de exhortarlo, hay que consolarlo. Y hay veces, en vez de consolarlo, hay que exhortarlo. Por eso digo adecuado, apropiado, de acuerdo a la necesidad que tenga el hermano. Si el hermano necesita una instrucción de consuelo, pues vamos a darle una instrucción que lo consuele. Y si vamos a dar que el hermano necesita ser reprendido amorosamente,
se le va a dar de buena manera, pero se va a reprender al hermano porque está viviendo de una manera desordenada. Dice el Señor en Mateo 24:45, noten lo que dice en esta parábola, la vamos a aplicar a esto. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Esta parábola les habla de un amo que dejó a su siervo a cargo de los suyos. Y dice que el siervo fiel y prudente es quien da el alimento a su tiempo. No solamente un alimento saludable, sino adecuado en el tiempo adecuado. El anciano debe ser un siervo fiel, prudente para dar el alimento adecuado en la grey del Señor que el Señor le ha puesto en el momento requerido. Mire, hermanos, voy a poner una ilustración para que usted va a hacerme entender en esto. Todos nosotros tenemos bajo nuestro cuidado a nuestros hijos. Y hermanos, si nosotros nos ponemos a ponerle cuidado a nuestros hijos a la hora de comer, ¿qué quieren ellos? Pues obviamente van a pedir ellos todo lo que les hace daño, pura garguería, si nos dejamos que ellos nos digan qué quieren de comer. Pero como padres responsables que amamos a nuestros hijos, les vamos a poner en la mesa lo que ellos necesitan por el bien de su salud. Por ejemplo, ¿cuántos de los niños, aún nosotros los adultos, no nos gustan mucho las verduras? Pero es necesario comer verduras y tener un nivel proporcionado de proteínas, de carnes y también de carbohidratos. Hay un balance y nosotros no solamente le damos esos alimentos, sino que también sabemos proporcionar que ellos necesitan más cantidad de proteínas, una cantidad de vegetales y una cantidad también de carbohidratos para que ellos se fortalezcan. Y entendemos que también necesitan de dulces de acuerdo a su edad. Así que, hermanos, así como un padre entiende y discierne esto, así un pastor también sabe el alimento espiritual, cómo debe darse, que debe ser balanceado. Hermanos, por ejemplo, ¿qué tal nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios? Pero cuidado con esos pastores que solamente se la pasan todo el día, todo el tiempo la predicación es predicando de escatología, del fin de los tiempos, de que viene la bestia, el anticristo. Hermanos, eso no es un alimento balanceado. Eso es necesario, pero no es todo el consejo de Dios. Hay que comenzar a dar otras cosas. Entonces lo mismo sucede con los medicamentos que le damos cuando estamos enfermos. Se los damos a nuestros hijos muchas veces. Hermanos, ¿cuántos de nuestros hijos les gustan los medicamentos que les damos? Yo creo que a muchos no les gusta. Y muchas veces así no les guste, les damos así no les guste por el bienestar. Por eso, hermanos, cuando yo me paro aquí, yo sé que muchas caras no van a estar a gusto con lo que yo voy a predicar, pero yo no voy a predicar lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita escuchar por el bien de su salud espiritual. A eso me estoy refiriendo. Por eso los pastores, cuando están alimentando al rebaño en que el Señor los ha puesto, van a dar el alimento que más necesitan, no lo que la gente quiere. Hermano, ¿qué pasa cuando usted le da a su hijo lo que él quiere? Va a traer problemas de su salud, en su crecimiento, y su desarrollo no va a ser normal ni va a ser sano, porque usted permitió que su hijo escogiera. Y eso mismo sucede en la iglesia. Si dejamos que los hermanos digan: pastor, predíquenos de esto, no, el pastor debe saber qué es lo que la iglesia necesita. Por eso los pastores, cuando están cuidando, Dios los ha puesto para dar el alimento que más requieren, y así no sea muy agradable para muchos. Cuando Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso, les pide que no olviden la diligencia con que se ocupó de alimentarlos espiritualmente. No se olviden. Y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Es una nueva traducción mucho más entendible para nosotros en nuestros días. Dice en Hechos 20:20, en esta versión dice: miren lo que dice Pablo con respecto a los ancianos. Dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitan oír. Nunca me eché, porque Pablo podía echarse para atrás porque a muchas personas no les gustaría que les predicaran de esas cosas. Entonces diría: no, me voy a echar para atrás porque ya no ve que no lo asimilan o no lo aceptan. Pero yo no estoy aquí para enseñarles lo que ustedes quieren, sino lo que ustedes necesitan oír. Dice él, y note esto: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitan oír, ya fuera en público o en sus casas. O sea que yo tengo que enseñarles aquí
Y muchas veces tendré que ir a sus casas a decirle, hermanos, esta instrucción es esta. Y hermanos, yo sé que si llegaría a ir a su casa y le diría a esta persona que es miembro, que obviamente ha reconocido y es miembro de la iglesia, me va a decir, bueno, llegó, pastor, ahora ¿qué tiene por decir? Ya sé que viene a decirme algo y no nos va a gustar, pero es necesario, hermano. Los pastores siempre deben estar vigilantes contra la propensión de enseñar solamente esa clase de temas que dan soluciones fáciles e inmediatas a las dificultades, omitiendo aquellos temas que proveen una base para el progreso de enfrentar o del progreso espiritual de los creyentes, hermanos. Por ejemplo, hay personas que quieren que le prediquen, bueno, cómo eliminar la depresión en un segundo. Paso número 1, paso 2. Pastor, estoy deprimido, necesito que me predique eso y salir del momento, del apuro en el momento, ¿cierto? Nos gustan estas predicaciones, pero hay dificultades que los creyentes tienen que enfrentar cada día. Por ejemplo, y esto es lo que estoy hablando, la ira. Predíquenos de cómo controlar la ira, la ansiedad, la crianza de los hijos, etcétera. Estoy tratando este tema puntual. Y aquí los pastores deben ser sensibles a esas necesidades. No digo que no debe predicarse, esto sí debe hacerse. De hecho, aquí tuvimos una serie de la depresión, ¿cierto? En una tarde de estos domingos predicamos la serie sobre la depresión, cómo vencer la depresión. Lo estuvimos dando aquí. Pero hermanos, las escrituras, aquí los pastores deben también ser sensibles, pero también suplir para ellas en la enseñanza de las escrituras, ya que esto provee instrucciones para que los hermanos puedan resolver problemas inmediatos, como por ejemplo la serie que manejamos de la depresión. Sin embargo, esto de ninguna manera debe estar desvinculado con toda la serie de regulaciones que tienen que ver con problemas que no son inmediatos, es decir, a largo plazo. Un ejemplo, hermanos, para que me puedan entender. Otra vez el tema de los hijos. Usted, por ejemplo, a sus hijos le da instrucciones inmediatas del día. Por ejemplo, hijo, te dejo esta instrucción. Hoy vas a coger tal cosa y la vas a arreglar. Eso es para ese día. O vas a hacer, o los disciplinamos en ese día porque hubo un asunto que ellos no hicieron. Eso es inmediato. Pero hermanos, en todo esto hay un deseo amplio a largo plazo, y es que ellos sean mejores ciudadanos, mejores hombres. Pues nosotros no solamente queremos predicarles para el momento, sino para que ustedes cultivan una vida piadosa para la eternidad, no para esta vida solamente, sino para las cosas eternas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, eso es lo que provee, hermanos. Debemos proveer todo el consejo de Dios. Necesitamos para desarrollarnos como cristianos en todas las áreas de nuestra vida. Y este mismo tema que estamos tratando, por ejemplo, este tema de los pastores es un ejemplo de esto. Usted podría decir, bueno, ¿a mí qué me sirve? Yo no soy pastor, no necesito saber esto. Bueno, pues Pablo está diciendo, no, estas son instrucciones ¿para quién? Para la iglesia. El entender cómo la iglesia funciona en cuanto a su gobierno y cuál es la función que cumplen los pastores dentro de ese gobierno es tan importante como para saber manejar la depresión. Hermanos, de hecho, esto que usted aprende hoy trae repercusiones beneficiosas para su vida. Probemos esto bíblicamente. Por ejemplo, Mateo 22, 34, 40. ¿Se acuerda que dice? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó a Jesús por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás a tu Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y noten lo que dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Qué estaba diciendo ahí? Hermanos, que no es un tema y el otro, sino todos los temas es la suma de la verdad. Dice el Señor que toda la ley depende de estos dos pronunciamientos. Eso significa que esto incluye a toda la suma de la palabra, porque todos están estrechamente relacionados. Es verdad que en la Escritura encontramos diversidad de temas. Encontramos temas escatológicos, temas que tienen que ver con la eclesiología, temas que tienen que ver con la soteriología, con la neumatología, con varios temas diferentes, pero en esa diversidad hay unidad esencial. De tal manera que todos los asuntos contenidos allí están estrechamente conectados. Y usted dice, ¿qué tiene que ver mi depresión con que yo sepa cuál es el gobierno y la función de un pastor? Tiene que ver mucho, aunque usted no lo entienda. Tiene que ver mucho.
Y por cierto, esta es una de las grandes fragilidades de la comunidad eclesiástica. Esas comunidades, hermanos, que viven al lado de la iglesia, pero que hacen cosas que son de la iglesia, pero no son asuntos de ellos. El problema con estas comunidades es que solo se enfocan en un aspecto de la verdad. Por ejemplo, un ministerio de la familia. Solamente se enfocan en qué? En la familia. Como si la vida cristiana solamente fuera familia. No, hermano, la iglesia y las cosas de Dios van más allá de la familia. Porque ellos se están separando de todo el contenido de la verdad de Dios que se encuentra en la palabra del Señor por enfocarse solamente en un asunto. Todas las doctrinas de la Escritura están estrechamente relacionadas mutuamente y no podemos extraer temas de la Escritura y enfatizar solo en un tema. La palabra de Dios tiene variedad de enseñanzas, pero todas se encuentran íntimamente relacionadas. Hermanos, por ejemplo, usted en el cuerpo tiene los huesos o el páncreas y el cerebro, y todos tienen diferente función y son distintos, pero todos están estrechamente relacionados. Si uno de ellos funciona mal, todo el cuerpo se afecta, ¿cierto? Pues así pasa en nuestras vidas doctrinales. El organismo, el cuerpo de doctrinas, si una está fallando, hermanos, todo el resto del cuerpo de doctrinas falla. Por eso necesitamos predicar no solamente parte del consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios. Si no entendemos, hermanos, y esto es mucho de las personas de hoy en día, no entienden la importancia de ser parte de una iglesia local para nuestro crecimiento. Si no poseemos, hermanos, la instrucción necesaria concerniente al oficio pastoral, manifestaremos en algún momento nuestra insuficiencia en nuestra alimentación espiritual. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si una persona no sabe qué es una iglesia, hay personas que se llaman cristianas hoy en día, y uno le pregunta, ¿usted sabe qué es una iglesia? Pues no sé, soy cristiana. Bueno, yo no puedo concebir una persona cristiana sin iglesia, porque el seno donde Dios ha puesto para que un cristiano se desarrolle es precisamente la iglesia, y ha puesto a todo cristiano bajo la supervisión de los pastores. Como hay gente que dice que Dios no llamó pastores ahora, no dice el Señor, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Así que, hermanos, si no entendemos qué es el gobierno de la iglesia, qué es la iglesia, hermanos, tendremos insuficiencia en nuestra alimentación espiritual. Y debemos comprender que los pastores han sido puestos en la iglesia para enseñar todo el consejo de Dios, tanto corporativamente como personalmente. Y Pablo dice que él nunca se echó para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas, hermanos. Si usted se profesa cristiano, usted debe ver que usted necesita una iglesia. Necesita una iglesia porque es donde Cristo ha puesto pastores para el bien de sus almas. Un pastor no debe dar por concluida su labor. Cuando expone la palabra a la iglesia corporativa y públicamente, él tiene que cuidar del rebaño en que el Señor lo ha puesto, pero él también debe cuidar de toda oveja en particular. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de las 99 ovejas? Que él fue a una, dejó las 99 por ir a una. Pero hermanos, estamos hablando de ovejas. Hay personas que ni siquiera se quieren sujetar a lo que se manda, quieren que las pastoreen. Ni siquiera. ¿Cuál es una persona que realmente está acatando lo que la palabra de Dios dice? Es una persona que está diciendo, yo quiero ser pastoreado, y lo expresa voluntariamente. Esto no es obligatorio. Un cristiano está dispuesto a cumplir el mandamiento de Cristo: sujetaos a vuestros pastores. ¿Ustedes piensan que la desobediencia es una manifestación del cristianismo? No. Cristo dice, los que me aman guardan mis mandamientos, guardan mis ordenanzas. Así dice Cristo, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. No se sujetan a los pastores bíblicos. Ahora bien, hermanos, entonces, hasta que un pastor no haga eso, no ha terminado con su labor. Por cierto, un pastor conoce, hermanos, y esto es bastante peculiar, el pastor conoce a los miembros de su iglesia, a cada uno por su nombre. Cada pastor. Miren, el pastor Charles Hudson Spurgeon tenía una iglesia donde asistían más de 10,000 personas, en la iglesia del Tabernáculo Metropolitano de Londres, pastor bautista reformado. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos miembros tenía de los que asistían? 6,000 personas eran miembros. Y de esos 6,000 miembros, él sabía el nombre de cada uno de los miembros.
Hermanos, debería darnos vergüenza que un pastor no conozca una iglesia tan pequeña como la nuestra, pero debemos, hermanos, un pastor conoce a sus miembros por su nombre. Es triste, hermanos, como el concepto bíblico de pastorado se ha perdido en nuestros días. Hay pastores que ni siquiera las personas solamente lo ven al pastor hoy en día, que suben a la plataforma y solamente lo ven cuando suben a la plataforma, pero después no lo vuelven a ver nunca. No se untan de ovejas, no están involucrados con el pueblo del Señor. Esos no son llamados al pastorado. Es un concepto errado del pastor. Pero el pastor que describe la Escritura es aquel que tiene contacto con las ovejas y trata de enseñarles todo el consejo de Dios, pública y personalmente. Una vez constituyamos la iglesia, hermanos, los que aún son miembros, yo me lo voy a aparecer en su casa. Bueno, yo le aviso, hermano. Pero mi deber como pastor es ir a sus casas y enseñarle el consejo de Dios también en sus hogares. Hasta ahora no lo he hecho como debería ser, pero es mi tarea hacerlo una vez constituyamos la iglesia. Un día usted lo voy a ver a usted triste y no muy a gusto, y yo voy a visitarlo. Hermano, lo veo como muy triste y no está como mucho a gusto cuando predico la palabra. Voy a visitarlo a ver qué pasa al hermano. Es mi deber cuidarlo. O hermano, por ejemplo, vemos que los hijos están andando desordenadamente. Bueno, visitarlo. ¿Cómo está, hermano? Recuerden, hermano, es hablar del ministerio. Conclusión, hermanos. Así que el entendimiento de estas verdades y su aplicación de estas son indispensables si en realidad queremos crecer espiritualmente como cristianos. ¿Qué hemos visto? Bueno, en primer lugar, que las iglesias deben ser pastoreados por lo general por una pluralidad de ancianos que tienen la misma autoridad. Y en segundo lugar, que las funciones principales de un pastor es enseñar, gobernar y enseñar. Y es el mismo Señor, hermanos, quien ha puesto pastores en la iglesia, hermanos. Es el Señor Jesucristo, y tenemos la plena certidumbre que Él no daría pastores a su iglesia si Él pensara que esos pastores no eran necesarios para su iglesia. ¿Por qué Cristo nos ha entregado pastores en la iglesia? Porque Él ve la necesidad del que lo haya. Y por otro lado, se ha dejado demostrado que es orgulloso decir que nosotros podemos crecer espiritualmente aparte de una iglesia local. Hermanos, una persona orgullosa es la que dice: yo no necesito, usted ha escuchado eso, ¿no? Yo no necesito iglesias para ser cristiano. No, hermanos, Dios dice lo contrario, que nosotros sí necesitamos del lugar de la casa de Dios, donde Dios ha manifestado su presencia, donde está la exhortación de los hermanos, pero también está un pastor que gobierna y cuida por vuestras almas. Hermanos, nosotros necesitamos, y de hecho, si usted es cristiano, usted debe ser miembro de una iglesia para el desarrollo de su vida cristiana. Y Dios lo ha hecho de esta manera para humillarnos. ¿Sabe por qué? Yo sé, hermanos, que eso de las casas no lo he hecho, pero cuando lo comience a hacer, yo sé que en el corazón, usted tal vez no lo diga de labios, pero usted lo va a decir: ¿y quién es este para decirme qué tengo que hacer? ¿Y quién es este para decirme cómo tengo que criar a mis hijos y cómo yo debo vivir mi vida? ¿Quién es este? No, hermanos, la Biblia dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quien tienen que dar cuentas a Dios. Y eso es, ahí empieza la iglesia, con los dolorosos. Pero dice la Biblia: corrige al sabio y te amarán, corrige al necio y te aborrecerán. Vamos a ver quién ama a los siervos del Señor y a su iglesia. Y hermanos, entonces, y también así hizo Dios, nosotros necesitamos humillarnos, hermanos. Hermanos, ¿qué es más humillante que nos digan nuestros errores, cierto? Siempre estamos a la defensiva cuando nos dicen algo que tenemos que corregir. Nos ponemos colorados, cambiamos de colores. Y yo sé, hermanos, que no quiero ser, hermanos, molesto para ustedes. Cuando usted me lo llame y le diga: hermano, hoy estaré en su casa, hágalo como un bien que yo estoy pensando. Recuerda a su madre que un día le dio los medicamentos que no le gustaban, eran desagradables. ¿Pero por qué lo hacía esa madre? Por el bien, por el salud y el bienestar de su vida. Y el pastor también lo va a hacer, hermanos. Y también así lo hizo Dios para unir al pueblo como un cuerpo y una familia. Nos necesitamos unos a los otros para crecer. Yo también necesito de ustedes, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos, que Dios obre esa palabra en nuestros corazones.